En mi vida pasada, después de divorciarme de Luis, dejé a nuestros 3 hijos con él. Jamás imaginé que Luis moriría, y que cada uno de los niños tendría un final más trágico que el anterior. El mayor, tras años de acoso escolar, terminó matando a alguien. Lo metieron en la cárcel. El segundo, por andar de vago y adicto a la diversión, se endeudó hasta el cuello. Murió solo en un vertedero. La más pequeña, mi hija, cayó en las garras de un desgraciado. Se volvió inestable. Intentó atropellarlo, pero acabó estrellándose. Nunca encontraron su cuerpo. Cuando me dieron la noticia, me desmayé del impacto, y al despertar, había vuelto atrás en el tiempo, justo al día en que Luis y yo fuimos a firmar el divorcio. Capítulo 1. Abrí los ojos y vi a Luis frente a mí, tan guapo como lo recordaba. Antes de pensarlo bien, mi mano reaccionó por instinto. ¡Paf! Luis se agarró la cara, furioso. ¿Qué te pasa? ¿No te dejé satisfecha anoche o qué? Yo no le contesté, solo me quedé mirando mi mano. Me dolía. No era un sueño. Miré el calendario, 23 de enero de 1986. No lo podía creer. Había regresado a este momento exacto. Ese mismo día, en mi vida pasada, Luis y yo nos habíamos divorciado, y poco después, descubrí que estaba embarazada otra vez. Ese bebé fue el único que crié. Le dediqué todo mi amor, y olvidé a los 3 que dejé con Luis. Pero el destino fue cruel. Luis murió, y mis hijos también, uno tras otro. Recordarlo me desgarró por dentro. Me vestí rápido. Me levanté de un salto y le di una patada a Luis. «Levántate». Luis, con la cara roja de la bofetada, se volvió a meter bajo la manta. «Ni hablar. Dijiste que si anoche te complacía, no íbamos al divorcio. Mentiste. Yo no voy». Mi paciencia se agotó. Le agarré la oreja y la jalé con fuerza. «No nos vamos a divorciar. Todavía no. Vamos a traer a los niños de vuelta». Los ojos de Luis se iluminaron como si fuera Navidad. Saltó de la cama. Se vistió a toda velocidad y me llevó en bicicleta a casa de su madre. De camino, trató de sonar casual. ¿Y eso? ¿Por qué el cambio repentino? ¿Será que, en el fondo, no puedes vivir sin mí? Yo le lancé una mirada fría. No te hagas ilusiones. No tiene nada que ver contigo. Si me divorciaba de Luis, los niños tendrían que quedarse con él. Pero si no lo hacía, podría seguir a su lado, protegiéndolos. En mi vida pasada, fallé como madre. No asumí mi responsabilidad. Y lo lamenté con todo el alma. En esta vida, juro que no repetiré ese error. Al llegar a casa de mi suegra, el corazón me latía tan fuerte que casi no podía respirar mientras tocaba la puerta. Me abrió Isen, mi hijo mayor, de apenas 11 años. Se quedó paralizado al verme. Le sonreí con toda la ternura que pude reunir. «Isen, soy mamá. Ya llevan una semana en casa de la abuela. ¿Qué te parece si ahora vuelven a casa conmigo?» Pero Isen no pareció contento. Su tono fue educado, pero frío. «Gracias, madre. Aquí estamos bien. No hace falta que se preocupe». Fue como si me arrojaran un balde de agua helada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Y entonces lo recordé. En este punto de mi vida pasada, mi relación con los niños era muy mala. Capítulo 2. Todo fue culpa de Luis. Nos conocimos por un matrimonio arreglado. Antes de mí, él siempre estuvo obsesionado con su amor imposible, Alice, que soñaba con irse al extranjero. Por cosas del destino, ellos nunca pudieron estar juntos. Y así fue como yo terminé siendo su esposa, la que le dio hijos. Después de dar a luz a nuestro primer hijo, Isen, caí en una depresión postparto. Claro que en los años 80, nadie hablaba de eso, pero yo sufría todos los días. No podía ni moverme en la cama. Solo quería que Luis me acompañara. Pero justo después del parto, Luis se fue del país, a estar con Alice, y no regresó hasta un año después. Para entonces, yo ya estaba destrozada mentalmente. Vivía en la niebla, ausente, en momentos de crisis. Incluso pensé en hacerle daño a Isen. Así que Isen me tenía miedo, y también rencor. Luis se dio cuenta de que mi estado era grave. Por culpa y remordimiento, empezó a cuidarme. Entonces tuvimos a nuestro segundo hijo, Ryan. Como yo no mejoraba, Luis se lo dio a su madre para que lo criara. Ryan creció sin apego hacia mí. Me llamaba loca, me hacía bromas pesadas, y una vez me cortó toda la ropa en pedazos. Discutí a gritos con Luis. Le pedí el divorcio. Ahí sí se asustó. Por fin entendió que no podía vivir sin mí. Se arrodilló, me pidió perdón, y me prometió que me cuidaría toda la vida. Pasamos unos años más tranquilos, y nació nuestra hija, Fiona. Fiona era sensible. Escuchaba todo el tiempo que yo era una loca, y poco a poco empezó a rechazarme. Lloraba a gritos cuando me veía. A veces hasta mentía, diciéndole a Luis que yo la había golpeado. Hace poco volvió llorando y le preguntó a Luis si su nueva maestra, Alice,
Podía ser su mamá. Ahí supe que Alice había vuelto al país. Todo lo que llevaba enterrado me estalló en el pecho. Le pedí el divorcio a Luis. Él no aceptó. Insistía en quedarse conmigo. Y así terminó todo en el desastre de anoche. Pensé con rabia. Él fue el origen de todo lo que destruyó mi relación con los niños. Lo miré con furia. Él ni cuenta se dio. Solo seguía metiendo cizaña, regañando a Isen. Recoge tus cosas. Llévate a tus hermanos a casa. Tu madre por fin vino a buscaros. No seas desagradecido. Se me apretó el corazón. Efectivamente, los ojos de Isen se apagaron. Me miró una vez y se fue en silencio a empacar. Genial. Ahora está aún más dolido. Rápido intenté remediarlo. No hace falta. Isen, no tienes que empacar. Mamá quiere quedarse aquí con ustedes. Todos, desde Luis hasta mi suegra, pasando por los 3 niños, se quedaron boquiabiertos. Pero a mí no me importaba lo que pensaran. En esta vida, jamás volveré a abandonar a mis hijos. Capítulo 3. Eso creía yo, pero claramente subestimé cuánto resentimiento me tenían los niños. El primer día que me quedé en casa de mi suegra, me levanté temprano y preparé el desayuno para Isen. Lo envolví con cariño y se lo metí en su bolsita de tela. Lo seguí en secreto hasta la escuela, y lo vi sacar la lonchera que le preparé, y tirarla al suelo con asco. Ver cómo la comida se desparramaba me hizo arder los ojos. Cuando se fue, corrí a recoger los restos del almuerzo. Isen me trataba con una frialdad total. Sabía que no iba a cambiar de la noche a la mañana. Al volver a casa, le compré a Ryan su dulce favorito, turrón de maní. Se le iluminó la cara de felicidad. Incluso corrió a presumirle a mi suegra. Abuelita, mamá me compró turrón. Mi suegra me echó una mirada y soltó con tono venenoso. Milagro. El sol salió por el oeste. Se acordó de que es su hijo. Y después de escupir eso, se fue a hacer otra cosa. Ryan siguió actuando como si estuviéramos de maravilla. Yo me ilusioné un poco y me puse a jugar con él. Todo iba bien hasta que mi suegra salió a comprar verduras, y entonces Ryan me miró con picardía, y se lanzó por las escaleras. No alcancé a reaccionar. Solo escuché un crack seco, seguido de un grito desgarrador. Ryan empezó a llorar a todo pulmón. Fiona salió corriendo de la casa y se arrojó sobre él gritando, «Hermano». Corrí a ver qué pasaba, pero Fiona me empujó con fuerza. «Aléjate, mujer mala, tú empujaste a mi hermano». Los vecinos, que viven pared con pared, salieron al escuchar el alboroto, justo a tiempo para oír eso. Hasta una tigresa cuida a sus cachorros. Siempre dijimos que esa mujer estaba loca. Y miren, pobrecito, si le rompió la pierna, se le arruinó la vida. Escuchando todo eso, y viendo las caras de Ryan y Fiona, no me quedó duda. Estos niños harían lo que fuera para obligarme a divorciarme de Luis. Justo en ese momento regresó mi suegra. Vio la escena, soltó las bolsas y empezó a gritar con las manos en la cintura. Te dije que Luis tenía que divorciarse de ti. Terco que es. Si al niño le pasa algo, ¿qué haremos? Con la cara helada, aparté a Fiona de un tirón y grité con firmeza. Se callan todos. Todos se quedaron en silencio. Solo Ryan seguía llorando. Me agaché y palpé su pierna. Por suerte, no estaba rota. El mocoso sabía lo que hacía. Con los ojos entrecerrados, lo miré muy seria y le solté. Ya no hay solución. Vas a ser un cojo el resto de tu vida. Ryan dejó de llorar en seco. Me miró pasmado por varios segundos, y luego se largó a llorar de verdad. Capítulo 4. Todos me estaban acusando, pero yo seguía tranquila como el agua. No pensaba llevar a nadie al hospital. Mi suegra ni me miró. Agarró a Ryan en brazos y se fue directo a la puerta. Pero justo cuando iba a salir, llegó Luis con Isen. ¿Qué está pasando aquí? Mi suegra estaba tan enfadada que no dijo nada. Fueron los vecinos los que explicaron todo, hablando todos a la vez. Luis y Isen me miraron con una expresión totalmente distinta. Ryan seguía sollozando. Papá, fue mamá, voy a quedar cojo para siempre. ¡Buah! Luis frunció el ceño. No te preocupes, hijo, te llevo al hospital. No vas a quedar cojo. Yo solté una risa helada. No cantes victoria. Seguro que la pierna de Ryan está rota. Ryan se puso a llorar con más fuerza. Mamá mala. Aproveché que aún estaba medio confundido y seguí. Si no saltas ahora mismo, capaz desaparece tu pierna. Ryan soltó un grito y, antes de que nadie reaccionara, saltó de los brazos de mi suegra. Delante de todos, cayó bien, perfecto, con ambas piernas sanas. Dejó de llorar. Le salió un moco con burbuja. Mi pierna está bien. Yo sonreí. Claro, solo te tiraste por unas escaleras. ¿Qué podría pasar? Ryan asintió feliz. Yo sabía, si me tiré yo solo, ¿cómo me iba a romper la pierna? Silencio total. Fiona frunció la cara y le dio un manotazo. Tonto, lo arruinaste. Ahí Ryan entendió la cagada. Se escondió tímido detrás de la abuela.
La cara de Luis se puso seria. ¿Así que fingiste estar lesionado y echaste la culpa a tu madre? Ryan, ¿se te cayó el cerebro en la escalera? Y no solo Ryan. Yo sospechaba que los tres tenían algo flojo en la cabeza. No me creía que Isen y Fiona no estuvieran metidos en el plan. Basta ver la cara de Isen, todo decepcionado, para saber que seguía tramando algo más. Fui muy ingenua, incluso entre madre e hijos. Cuando hay una brecha, no se cierra tan fácil. Cuando los vecinos vieron que todo había sido una farsa, cambiaron de bando al instante y empezaron a regañar a mi suegra. Con hijos así, cualquier madre termina perdiendo la cabeza. Mi suegra se disculpó una a una con Luis. Al volver a casa, ya tenía la comida servida. Nos sentamos todos a la mesa en silencio. Cuando le tocó a Ryan, yo tosí suavemente. Quien me hace bullying no come. Ryan se quedó congelado. Luego me gritó, ¿por qué no? Le sonreí con dulzura. Porque soy una mamá mala. ¿No te acordás? Ryan me miró con rabia. Pues yo voy a comer igual. Esta es la casa de la abuela. Acá hago lo que quiero. Incluso mi suegra se quejó, los niños están en plena etapa de crecimiento. Por más que sea, no podés dejarlos sin comer. Yo me mantuve firme, no solo Ryan, Fiona tampoco. Los dos me llamaron mujer mala, y se burlaron de algo tan grave como una discapacidad. Si no aprenden ahora, ¿qué van a hacer la próxima vez? Ryan y Fiona empezaron a gritar, armando un escándalo. Luis respiró hondo, silencio. Los dos se callaron al instante, mirando a su padre con cara de pena, pero con el divorcio colgando como una espada. Luis, por más que le dolieran los chicos, tenía que hacerme caso. Se obligó a ponerse serio. Escuchen a su mamá. Es culpa de ustedes por hacer ese chiste tan cruel. Saltarse una comida no les va a hacer mal. Mi suegra frunció el ceño. Luis. Mamá, no los malcríes. Luis levantó la voz. Los chicos se ven venir desde chiquitos. Mira cómo están ahora. Al final, Ryan y Fiona terminaron llorando contra la pared. Y Isen se quedó comiendo en silencio. Le puse un trozo de pollo en el plato. Come más. Isen, sé que te gusta esto. Lo hice pensando en vos. Los ojos de Isen brillaron un momento. Su voz se volvió suave. Gracias, madre. Capítulo 5. Después de comer, mi suegra, agotada, nos dijo que lleváramos a los chicos con nosotros. Tomé la mano de Isen y miré a Luis y a los otros dos niños. Entonces queda claro, me llevo a Isen a vivir conmigo un tiempo. Ustedes tres se quedan juntos. Los tres se quedaron paralizados. Y preguntaron al mismo tiempo, ¿por qué? Sonreí con calma. Volvemos a esa mañana. Volví a casa con la lonchera que Isen había tirado. Cuando me crucé con Luis, cuando le conté lo que había hecho Isen, frunció el ceño con preocupación. Ese chico cada vez se cierra más. Su profesora dice que a veces pasa un mes entero sin decir una palabra. Sentí un escalofrío. Sabía lo que eso significaba, señales de depresión. Una madre deprimida, tarde o temprano, arrastra a sus hijos. Isen fue nuestro primer hijo. Le pusimos ese nombre porque significa regalo del cielo. Pensar en cómo terminó su vida en la otra vida no me dejaba en paz. Así que tomé una decisión. Me lo llevaría a vivir conmigo. Solo entre nosotros dos podíamos reconstruir ese vínculo. Luis no quería al principio, pero como siempre amenacé con el divorcio, no le quedó otra que aceptar. Por supuesto, delante de los niños no iba a contar la verdad. Solo les dije que Isen estaba por empezar la secundaria y necesitaba concentración. Ryan resopló, ¿o sea que vas a volver? ¡Qué fastidio! Papá, ¿de verdad no podés cambiarnos de mamá? La cara de Luis se puso seria, y le dio un golpecito en la cabeza a Ryan. No, deja de decir estupideces. Luego nos miró a mí y a Isen. Si pasa algo, vayan a la cabina telefónica y llámenme. Y así, comenzó oficialmente nuestra nueva vida, solo Isen y yo. Isen siempre fue un chico muy maduro, no causaba problemas, sabía valerse por sí mismo, y eso me partía el alma. La mayoría de los chicos de 11 años aún se cuelgan del cuello de sus padres, pidiendo mimos y dulces, pero Isen, nunca. Respiré hondo y le propuse 3 reglas. 1. Si pasa algo, llama a mamá. 2. Podés llorar, podés enojarte, sobre todo frente a mamá. 3. Siempre confía en mamá. Isen asintió, pero se notaba lo cauteloso, como si tuviera miedo de ofenderme. Incluso cuando lo acosaban en la escuela, no me decía nada. Capítulo 6. Después de 3 días juntos, noté que algo no andaba bien. Cada vez que Isen volvía, tenía la ropa sucia, la cara apagada, comía rápido y se encerraba en su cuarto. Espié por la rendija de la puerta y descubrí que había colgado un saco de boxeo. Todas las noches, después de cenar, pum pum pum, golpeaba con furia contenida. A sus 11 años, su expresión ya era la de alguien lleno de rabia. Durante la cena,
Intenté tantearlo con cuidado. ¿Pasó algo en la escuela? Isen negó con la cabeza. No, madre, no se preocupe. Seguía manteniendo esa distancia entre nosotros. Me aguanté la incomodidad, y al día siguiente lo seguí hasta la escuela. Y claro, a mitad de camino, lo interceptaron unos chicos. Hijo de loca, tu mamá es una chiflada, y vos igual que ella. Isen apretó los puños. La rabia en su cara era imposible de ocultar. Se me heló la sangre, cuando uno de ellos levantó una piedra. Corrí y lo abracé, protegiéndolo. Paf, me pegó a mí. El dolor me dejó sin aliento. Malditos mocosos. Ignorando el dolor, cubrí a Isen con el cuerpo. Él estaba paralizado, y yo, mirándolos, les grité, ¿qué hacen? ¿Dónde están sus padres? ¿Quién los educó así? Pero ellos se rieron. Loca, chiflada. Sonreí con frialdad y levanté la mano. ¿Escucharon todos? Estos chicos acaban de insultar a un compañero. Está clarito que sus casas no funcionan bien. Desde la entrada del callejón, apareció un grupo de policías. Las caras de los chicos se pusieron blancas. Intentaron correr, pero del otro lado llegaron más policías. Quedaron atrapados. Después de hablar con ellos, los llevaron a la comisaría. Luego los devolvieron a sus padres. Me froté la espalda dolorida y acaricié el cabello de Isen. ¿Te asustaste? Isen me miró sin entender, con los ojos cada vez más rojos. ¿Por qué te pusiste frente a mí? Me detuve y le respondí con calma. Porque sos mi hijo, y claro que te voy a proteger. Intenté tocarle la herida en la comisura de los labios, pero él se echó para atrás. Estaba al borde de un colapso. No hablaba mucho últimamente. Su voz salió rasposa. Vos me odias. Siempre me odiaste. Desde que soy chico. No discutí, solo le pedí perdón. Tenés razón, fue mi culpa. Lo siento. No tenés que perdonarme, pero quiero hacer las cosas bien esta vez. ¿Puedo intentarlo? Las lágrimas le cubrían toda la cara. Tiré la comida que me preparaste. No soy un buen hijo. Y yo también te odiaba. Negué con la cabeza. No importa. La próxima vez te preparo algo más rico. ¿Te parece bien? Y esta vez, no se apartó. Me dejó abrazarlo. Y susurró. Solo esta vez. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, Isen. Gracias por dejarme reparar lo que rompí. Nuestra vida juntos se volvió tranquila. Cada día, intentaba hacerlo reír. Cocinábamos juntos. Le contaba historias antes de dormir. Isen empezó a sonreír más, a actuar como un chico común. Se volvía tímido. A veces hasta se acurrucaba. Cuando me engripé, fue a preguntarle a los vecinos cómo hacerme una sopa y me la preparó. Luis nunca hizo algo así por mí. Me conmovió profundamente, y me arrepentí más que nunca por no haberlo valorado antes. Pero esta vida, aún tengo tiempo para hacerlo bien. Capítulo 7. Después de un mes, Ryan y Fiona llegaron tomados de la mano. ¿Vas a volver a casa o no? Papá está por ser robado por otra mujer y otro nene. Ryan estaba sucio de pies a cabeza. Parecía un gato callejero. Fiona tenía los moñitos todos deshechos, el pelo sucio, enredado, como si nadie la hubiera peinado en días. Reprimí mis ganas de gritar. Los limpié a los dos y les preparé algo de comer. Recién ahí me senté a preguntar qué había pasado. Resulta que Alice, con su hijo, se instaló en mi casa como si nada. Después de 2 vidas, escuchar su nombre ya no me provocaba nada. En esta vida, solo quiero a mis hijos. Ryan y Fiona estaban furiosos, hablando uno sobre el otro, rogándome que vuelva y eche a Alice. Me reí con sarcasmo. ¿No eran ustedes los que querían que ella fuera su mamá? Vos sobre todo, Fiona. Fiona se sonrojó y frunció los labios. Pensé que era mejor que vos. En el jardín nos trataba re bien a mí y a Ryan, pero tiene un hijo propio. La nena solo quería una mamá fácil, pero cuando se dio cuenta de que Alice tenía su propio hijo, se le fueron las ganas. Y encima, estos 2 diablillos se habían pasado el mes peleando con el hijo de Alice, y perdiendo. Fiona apoyó la cabecita en mi regazo con ojitos de cachorrito. Mamá, volvé a casa. Trae a papá de vuelta. Yo quiero a papá. Alice se divorció. Se quedó sin techo. Y Luis, el muy idiota, la metió en nuestra casa. ¿Qué les devuelva a los chicos? Ja, que lo sueñe. Esto era perfecto para que los nenes se pusieran de mi lado. ¿Qué cosas decís? Les dije. Seguro su papá solo le está dando una mano. Ya se va a ir. Fiona quiso protestar de nuevo, pero le tapé la boca con rapidez. Por ahora, ustedes 2 se van a quedar a vivir con mamá y su hermano mayor. Ryan se retorció como si le diera alergia a la idea. ¿Qué? Yo no quiero. Vivir con mamá significa comida rica y juegos divertidos. ¿Acaso su papá les cocina en casa? Lo interrumpí con una sonrisa dulce, y como era de esperarse, puso cara de duda. Luis sabía cocinar, sí, pero lo que hacía no sabía nada bien.
Al final, Ryan y Fiona inflaron las mejillas y se quedaron. Noté que Isen no parecía muy contento. Así que mientras los dos pequeños terremotos exploraban el lugar, lo llevé aparte en silencio. Isen, ¿no querés que ellos se queden? Me respondió con una sonrisa forzada. Claro que sí, me alegra tener a mis hermanitos aquí, pero no se lo notaba muy convencido. En casa, hasta Luis y la abuela le pedían siempre que fuera el maduro, que aguantara más a los chicos. Seguro tenía miedo de que yo hiciera lo mismo, enfocarme en Ryan y Fiona, y dejarlo de lado. Pensé un momento, y lo abracé suavemente. Aunque tus hermanos estén aquí, vos siempre vas a ser el angelito más querido de mamá. Y la verdad, estoy un poco asustada también. Isen se quedó helado. Le sonreí. Ya sabes lo mucho que esos dos me odian. No creo poder manejarlo sola. ¿Me vas a ayudar, Isen? Hasta le guiñé un ojo, una técnica nueva que había aprendido de Fiona. La cara de Isen se iluminó al instante. Se puso serio como un pequeño comandante. No te preocupes, mamá, yo me encargo de ellos. Le devolví una sonrisa llena de gratitud. Una vez alguien dijo, en las familias con muchos hijos, no hace falta repartir el amor en partes iguales. Solo hay que amar con todo el corazón al mayor, y él solo va a aprender a cuidar a los menores. Y sí, mi decisión fue absolutamente acertada. Capítulo 8. Fiona era una nena llena de ideas locas, pero aún así mantenía cierta delicadeza. En estos días, aparte de insistirme para que le hiciera peinados bonitos, se había portado bastante bien. Ryan, en cambio, día 1, hizo explotar mi termo de agua caliente. Todo el edificio pensó que había estallado algo. Día 2, se peleó con otro chico. Los padres vinieron a mi casa a gritarme. Día 3, fue a rendir los exámenes finales. Volvió con 2 ceros gigantes y encima, sosteniendo el plumero. Respiré hondo para no explotar. Ryan, ¿a quién le diste los vales de comida de la casa? Desde que dejé a Luis, había estado juntando esos vales con esfuerzo para poder comprarle algo rico a Isen por su cumpleaños. Y cuando revisé la cartera, habían desaparecido todos. La cabeza me daba vueltas. No hacía falta preguntar, sabía que había sido Ryan. Él ni siquiera lo negó, pero no quería decir a quién se los había dado. Del enojo, me dolía el pecho. Isen me ayudó a sentarme. No te enojes, mamá, yo te ayudo a juntar más vales después. Me apreté las sienes y le di unas palmadas. Esto es cosa de adultos. Hijo, Ryan, con toda la cara, me dijo, obvio, si me los llevé fue culpa tuya. ¿Para qué los dejas a la vista? La sangre me hervía. Vos. No alcancé a terminar la frase. Todo me dio vueltas, y me desplomé. Mamá. De pronto, los 3 chicos se desesperaron y corrieron hacia mí. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, no te mueras. Los 3 hablaban al mismo tiempo, y me dolía más la cabeza. Fiona lloraba y le pegaba a Ryan. Tonto. Todo es tu culpa. Mataste a mamá. Ryan se quedó en blanco. Luego respondió a los gritos. Yo no maté a nadie. No es mi culpa. Ella es una tacaña. Solo tomé unos vales. Sentí una punzada en el pecho. Casi escupo sangre. Isen se puso serio. Cállense los dos. Los 2 más chicos se callaron al instante. Luego, entre los 3, me ayudaron a levantarme. Me sujeté el vientre y me acomodé en el sofá con cuidado. Isen me trajo un vaso de agua caliente. Después de tomar un sorbo, finalmente empecé a sentirme mejor. Isen me miró con preocupación. Mamá, ¿qué te pasa? Suspiré y puse la mano sobre el vientre. Mamá está embarazada. Van a tener una hermanita. Los 3 niños se quedaron con los ojos como platos, completamente en shock. Capítulo 9. Isen se calmó enseguida y se preparó para salir. Voy a casa de la abuela a buscar unos huevos frescos. Antes de irse, les lanzó una advertencia seria a los más chicos. No hagan enojar a mamá. Cuídenla bien. Ryan y Fiona, por una vez en la vida, se sentaron dóciles como 2 codornices, en cuclillas frente a mí. Fiona tenía los ojos brillosos. ¿De verdad es una hermanita? Asentí con la cabeza. En mi vida pasada, después de divorciarme de Luis, crié sola a mi hija menor. Ryan miró mi panza con la mirada perdida y los ojos cada vez más rojos. Cuando yo estaba embarazada de Fiona, él era muy chiquito y vivía con la abuela. Así que no tuvo esa sensación de ser hermano mayor, pero en cuanto conoció a Fiona, siempre actuó como tal. Cada vez que había un problema, él la defendía sin dudar, como aquella vez que alguien me arruinó los cosméticos. Todos sabían que había sido Fiona, no podía dejar de meter mano. Pero Ryan se echó la culpa y terminó recibiendo una paliza de Luis. No era el hijo más obediente, pero sí era un excelente hermano mayor. Ahora miraba mi panza, con los ojos húmedos, y me preguntó con voz temblorosa, ¿la hermanita me va a odiar? Levanté una ceja. No lo sé.
Las lágrimas le cayeron como porotos. Yo te voy a hacer caso de ahora en más, no te voy a enojar. ¿Le podés decir a la bebé que no me odie? Milagro. Se congeló el infierno. Respondí con ambigüedad. Bueno, le diste todos sus vales de comida. Está hambrienta y de muy mal humor. Ryan se quedó congelado. Luego apretó los dientes. Los voy a recuperar, lo juro. Me dio un tic en el ojo. Pero no hagas locuras. Decime la verdad, ¿a quién se los diste? Se quedó callado un buen rato, y al fin, murmuró la verdad. Se los di a esa bruja. Mi rostro se endureció. Alice. Capítulo 10. Ryan contó que hace 2 días se había peleado por culpa de Alice. Se la cruzaron cuando volvían a casa. Alice les dijo a él y a Fiona que volvieran con ella. Ryan se enojó y le gritó, bruja. Entonces uno de los alumnos de Alice se le fue encima a los golpes. Ryan ganó la pelea, aunque terminó con un chichón enorme. Iba a irse, pero Alice lo detuvo. ¿Te vas a ir así nomás?, dijo con una sonrisita. Cuando vengan los padres de ese chico a buscar pelea, tu mamá va a tener que pagar los platos rotos. Ryan se quedó quieto. Alice seguía sonriendo. Tu mamá nunca te quiso mucho, y con esto te va a odiar todavía más. Ryan frunció el ceño. No es asunto tuyo. Alice se tapó la boca y soltó una risita. Claro que no, pero como tu papá fue tan amable de recibirnos a mi hijo y a mí, no puedo quedarme cruzada de brazos mientras ustedes se destruyen como familia, ¿no? Después, le dijo a Ryan que si le daba suficientes vales de comida, ella podía arreglar todo ese problema. Me engañó. Ryan se limpió las lágrimas con el brazo, con la voz entrecortada. Yo solo quería recuperar los vales antes de que te dieras cuenta. Lo siento. Este mocoso sí entendía más de lo que aparentaba. Sabía que en casa no estábamos bien, y que esos vales costaban mucho conseguirlos. Me dolía el pecho del coraje. Me levanté de golpe. Vamos a ver a tu padre. Maldita Alice. Y maldito Luis también. Los chicos llevaban 3 días viviendo conmigo y él ni una sola vez se apareció. ¿Ese era su concepto de paternidad? Regresé a casa furiosa con los 3 chicos. Y ahí estaba, Alice abrazando fuerte a Luis. A decir verdad, comparada conmigo, Alice tenía ese aire refinado y frágil. Abrazada a un hombre así, se veía delicada, como salida de una novela trágica. Luis, susurraba ella. Todos estos años, nunca dejé de pensar en vos. Siempre me arrepentí. Si me hubiera casado contigo, tal vez mi vida sería diferente. Luis fruncía el ceño, tratando de soltarla. Eso ya pasó. Ahora amo a mi esposa. Soltame. Clap, clap, clap. Aplaudí con fuerza. Los dos pegaron un salto. Luis apartó a Alice enseguida. Y Liz, ¿puedo explicarte? Lo interrumpí sin piedad. No hace falta. No me interesa su drama. Vine por Ryan. Alice bajó la mirada, pero no perdió su tono meloso. Ryan y Fiona fueron muy imprudentes. Irse de casa así. Luis estaba tan preocupado por ellos. Ryan iba a estallar, pero le puse una mano en el hombro. Déjalo en mis manos. Él dudó, luego apartó mi mano con incomodidad. Luis me miraba sin entender mientras yo caminaba hacia él. ¿Qué está pasando? Lo empujé y le di una bofetada a Alice. Luis quedó helado. ¿Y Liz, qué haces? Corrió a sostener a Alice, que casi se cae. Yo los miré sin intervenir, con frialdad. Alice, ¿no tenés vergüenza? Engañar a un nene. ¿Dónde están los vales de comida? O los devolvés, o llamo a la policía. Luis frunció el ceño. ¿Vales? ¿Qué vales? Ethan dio un paso adelante y le explicó todo con calma. El rostro de Luis cambió por completo. ¿Y Liz, no se estarán confundiendo? Alice, ella no es así. Ryan respiraba con rabia. O sea que estoy mintiendo. ¿No me crees? Fiona rompió en llanto. Mamá sí nos cree. ¿Cómo vos no vas a creer en nosotros? Luis no pudo decir nada, y yo tampoco lo defendí. En mi vida pasada, por culpa de mi enfermedad, mis hijos eligieron quedarse con él. Esta vez, le tocaba a él sentir lo que era ser rechazado por tus propios hijos. Capítulo 11. Alice quiso defenderse otra vez, pero yo ya había llamado a la policía. Con los oficiales presentes, no le quedó otra que devolver los vales. Luis ya no tenía cómo justificar nada. Intentó disculparse con los chicos, pero ninguno quiso perdonarlo tan fácilmente. Los niños ven el mundo en blanco y negro. Y esta vez, Luis les había roto el corazón. Más tarde, me buscó a solas y me pidió que hablara con ellos. Son mis hijos, me dijo. Entre un padre y sus hijos no puede haber rencor. Me acaricié la panza y le respondí con calma. Está bien, pero tengo una condición. Luis alzó una ceja. Yo sonreí de lado. Divorciémonos. Luis, digamos que fue por diferencias irreconciliables. La cara de Luis se puso blanca. ¿Y Liz,
Habíamos quedado en que no nos íbamos a divorciar. Rodé los ojos. Dije que por ahora no lo haríamos. Fuiste vos quien entendió mal. Luis se puso de pie, con el rostro tenso. No estoy de acuerdo. Entonces iniciaré un divorcio por vía judicial. Tu opinión ya no importa. Aunque Alice ya se había ido. Los vecinos habían visto todo. Todos podían testificar. Luis no tenía cómo negarse. Mi suegra vino corriendo apenas se enteró, rogándome que lo pensara bien. Entonces lo pensé un segundo, y reuní a los 3 chicos delante de Luis y de ella. Papá y mamá se van a divorciar. ¿Qué piensan ustedes? Isen ya estaba completamente apegado a mí, pero Ryan y Fiona todavía no eran tan cercanos, aunque ya no me rechazaban. Yo estaba nerviosa. Temía que eligieran a Luis, como en mi vida anterior. Pero para mi sorpresa, Ryan y Fiona solo fruncieron el ceño, y luego asintieron como si nada. Pues que se divorcien, se la pasan peleando. Yo me voy con mamá. Papá, anda con esa bruja si querés. La cara de Luis se puso negra. ¿Qué decís? Carajo, ¿no podés desearle algo bueno a tu padre? Fiona se metió. Mi hermano tiene razón. Papá, siempre te gustó esa mujer mala. Corrió a mi lado y me agarró la mano. Antes no entendía nada. A mí también me gustaba ella, porque a vos te gustaba. Pero ahora sé que no hay nadie mejor que mamá. Sentí una calidez tremenda en el pecho. Todo el esfuerzo de estas semanas había valido la pena. Luis, molesto, miró a Isen. ¿Y vos? ¿También querés que nos divorciemos? Para sorpresa de todos, Isen negó con la cabeza. No quiero que papá y mamá se divorcien. Lo dijo con tanta sinceridad que sentí un vuelco en el corazón. Capítulo 12. Si Isen de verdad no quería eso, podría postergar el divorcio. Nada era más importante que el bienestar emocional de mis hijos. Luis sonrió como si ya hubiese ganado. Y Liz, acordate, si un solo hijo no quería, entonces no lo haríamos. Ese fue nuestro trato. Y yo no pensaba romper mi palabra. Estaba por asentir, cuando Isen continuó. Pero, mamá está embarazada. Papá, Luis y la abuela se quedaron de piedra. Y luego, pura alegría. Eso es una gran noticia. Ay, niño, ¿por qué no lo dijiste antes? Voy a tener otro nieto. Tengo que contárselo a todo el mundo. Yo sonreí apenas. No dije nada más. Pero Isen no los dejó festejar mucho. Antes no quería que se divorciaran. Pero ahora que mamá está embarazada, creo que sería lo mejor para los dos. Luis se quedó helado. Isen lo miró fijo. Papá, con todo respeto, sos un padre más o menos aceptable. Pero como esposo, sos pésimo. Luis apretó la mandíbula. La abuela lo reprendió enseguida. Isen, ¿qué estás diciendo? Es tu padre. Pero Isen, por primera vez, no la escuchó. Papá, ¿te acordás de lo que hiciste cuando mamá estaba embarazada de Ryan y Fiona? Luis apartó la mirada. Isen bajó los ojos y forzó una sonrisa triste. Cada vez que mamá quedó embarazada, vos nunca estuviste con ella. Siempre tenías una excusa para no volver a casa. De chico, yo odiaba a mamá. No entendía por qué me tuvo si no me quería. Pero estos días, después de leer sobre todo lo que pasa a una mujer embarazada, me di cuenta de algo. Las mamás son frágiles cuando esperan un bebé, y mamá me demostró que no me odiaba. Estaba enferma, y fue porque vos la enfermabas. Papá, capaz que vos la querías, pero querías tan poco, que era como si no la quisieras. Así que, aunque no me guste, aunque me duela, por mamá y por mi hermanita, levantó la mirada, firme. Quiero decirte, deja que mamá se vaya. El ambiente quedó en silencio. Isen, mi hijo mayor, se quedó ahí parado, terco y firme, enfrentando a su padre, alto y corpulento, como si fuera todo un adulto, y en ese momento, sentí una especie de alivio. Luis, al menos, no era un hombre completamente irracional. Lo miró, como si lo viera por primera vez. Se quedó en silencio, observando a su hijo por un largo rato, y al final, asintió con suavidad. Está bien. Capítulo 13. A pesar de que mi suegra se oponía con todas sus fuerzas, Luis y yo igual firmamos el divorcio. A diferencia de mi vida pasada, esta vez todos los hijos se quedaron conmigo. Me cuidaban con cariño, atentos a todo, sin necesidad de pedirles nada. Luis no volvió a buscar a Alice. Se quedó solo en la casa donde antes vivíamos, y de vez en cuando mandaba unos vales de comida. No hablaba conmigo en persona. Pero cuando salía de viaje por trabajo, me escribía cartas. En esas cartas, a veces de manera directa, a veces en tono nostálgico, me pedía disculpas, recordaba el pasado, admitía que había hecho mal, y casi siempre, entre líneas, preguntaba, ¿y Liz, crees que todavía hay una oportunidad para nosotros? En el mundo de los adultos, nunca se quema todo por completo. Yo nunca le dije que no de forma rotunda,
Solo respondía con evasivas, como, seguimos siendo amigos, ¿no? Pero en el fondo, ambos sabíamos, ni siquiera éramos amigos. Al poco tiempo, nació el bebé que llevaba en el vientre. Esta vez, le puse el nombre sola. Le di el mismo nombre que tuvo en mi vida pasada, Miranda. Llevaría mi apellido. Deseaba que, en esta vida, Miranda creciera rodeada del amor de sus hermanos, y tuviera una vida luminosa y feliz. Cuando estaba por cumplir un mes, recordé algo. Fue en esta misma época, en mi vida pasada, que Luis había muerto. Esa noche no pude dormir. Le mandé un mensaje. Quería comer su famoso cerdo caramelizado. En la otra vida, él había muerto en un accidente de auto esa misma noche. Así que esta vez, le advertí con claridad, no conduzcas. Cuando lo vi llegar al hospital con el cerdo en la mano, solté un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. Su destino también había cambiado. Luis no sabía nada, solo sonreía, esperando a que terminara de comer. Y luego, con esperanza en los ojos, me dijo, ¿y Liz, volvemos a casarnos? Lo miré, aún era tan guapo como antes, y le respondí con una sola frase, cuídate en el camino. Vi cómo la decepción le cruzaba el rostro. Era evidente, Luis era un buen hombre, en muchos sentidos. Si yo fuera una mujer más blanda, quizás ya lo habría perdonado, pero nunca podría olvidar el daño mental que me había causado. Viéndolo alejarse, sentí algo que nunca antes había sentido, ligereza. Este es un buen tiempo para vivir, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y el amor? No vale la pena.